por la sobrada calidad de nuestros servicios, porque nuestros productos son más frescos, sanos y económicos, porque sabemos de dónde vienen y preservamos el medio ambiente, porque impulsamos la economía provincial y fomentamos su crecimiento, porque lo tienes muy cerca. Que sea de Huelva. Diputación de Huelva. De vuelta de publicidad, y como en esta segunda parte vamos a hablar de la Junta de Andalucía, bueno, pues esta semana también hemos conocido una noticia que ya adelantábamos en la primera parte, en relación a que solo se va a poder ser presidente del Parlamento andaluz durante 8 años. Es una propuesta del Partido Popular que se ha aprobado esta semana, además por unanimidad, y concretamente tenía la palabra Juan Bracón. No, lo que te comentaba era eso, ¿no? Que considero que a partir de los 8 años de estar ocupando un cargo político del electo, ¿no? Todo lo que venga después ya puede traer cosas malas. Y lo hemos vivido en sitios donde el Partido Popular ha mandado durante mucho tiempo, como en Valencia, en Madrid, o el PSOE en Andalucía, en Extremadura, Castilla-La Mancha. Cuando se eternizan los puestos, empieza a haber una serie de cuestiones como el clientelismo, con las corruptelas, la falta de motivación, y se crean equipos alrededor del líder que van ocupando puestos, se empieza a diluir la separación entre lo público, lo personal, lo privado. Para mí es todo un acierto. Porque aunque sea del mismo partido, aunque sea la persona que sustituya al presidente, al alcalde o a quien sea del mismo partido, viene con ideas nuevas, es una persona nueva, viene con ideas nuevas, viene con un equipo nuevo, y creo que siempre es bueno ¿cómo se dice, no? El sacudir la alfombra, el de abrir los cajones, y que entre un poquito de aire fresco en los despachos yo creo que después de 8 años es más que suficiente. Y una cosa que yo añadiría a esa propuesta, si se hiciera generalizada no solo en la presidencia de la Junta, es el tema de que un cargo político, o sea, de que un político solo pueda ocupar un puesto. O sea, yo no puedo entender que un señor pueda ser alcalde de lo que sea y a la vez sea diputado, sea senador, no lo puedo entender, porque entonces en algún sitio está la merma. O ese señor es muchísimo más listo y más trabajador que los que solo son diputados, o el que solo es diputado se está tocando las narices, si se me permite la expresión, ¿no? No puedo entender que un señor sea alcalde de una ciudad de cierta importancia y que aparte sea diputado. No lo puedo entender. Eso ya en Andalucía se corrigió, se modificó me parece que en la pasada elección, la pasada legislatura andaluza ya se modificó, de forma que los alcaldes no podían ser diputados andaluces, y creo que se tiene que llevar a cabo también en el resto de instituciones. O sea, no puede ser que un señor esté ocupando varios puestos, porque ya te digo, en algún sitio tiene que estar la merma. Bueno, yo creo que la cuestión se queda corta, ¿vale? Sí, eso de que se limite la personalidad del mandato es positiva, nadie puede negarlo, pero creo que la cuestión es muchísimo más amplia. Creo que una de las cuestiones primordiales en las cuales el gobierno debería de meter mano, si no el gobierno, el Parlamento, en el caso de que el Parlamento fuese una entidad con verdadera capacidad de iniciativa legislativa, que aunque formalmente la tiene, de facto no es así, es neutralizar completamente el mandato de partido sobre el mandato de gobierno. Véase, yo puedo haberme pasado 8 años siendo presidente del gobierno, siendo presidente de la Junta, pero resulta que me tengo que ir fuera. Pero desde la instancia de mi partido puedo controlar, mediatizar e influir a la persona que está en el cargo público determinado. Entonces, no sirve de nada que me estén limitando el mandato si tengo un mandato de facto muchísimo más largo, porque mi sombra sobre mi partido y sobre mi gente es muchísimo más amplia. Y creo que al margen de cambiar a las personas, que vale, sí es importante, pero en sí no lo es todo, es la eliminación de toda la burocratización gigantesca que hay en este país, que es una burocracia cara, que es una burocracia lenta, y es una burocracia que tiene muy poco respeto por el ciudadano al que dice servir. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Tú estableces una limitación de duración de los cargos públicos, se establecen comisiones de transparencia, ¿quién las elige en todo caso? Claro, lo que la ley tendría que hacer, desde mi punto de vista, es formalizar
comisiones de transparencia, pero que la elección de ese tipo de comisiones fuese de forma independiente. Porque siempre que se intente controlar al poder político desde dentro del propio poder político, no va a suponer nada. Todo este tipo de actitudes caciquiles que impulsan, creo yo, esta medida de la limitación de los mandatos, no se van a poder eliminar por quitar simplemente a la persona, sino, como muestra un botón, aquí tenemos en Andalucía la estructura que tiene montada el PSOE, el clientelismo más absoluto, zafio e irrespetuoso. ¿Ha variado algo con los tubos Chávez, Griñán o Susana? No, porque son todos desde la misma cuerda, porque el partido funciona así, y cuando el partido estataliza las instituciones y las partidiza posteriormente, estamos en lo mismo. Hasta que no haya una separación efectiva entre mandato de partido y mandato de gobierno, realmente no va a servir absolutamente de nada que se intente modificar la duración del mandato. ¿Sabes qué me acabo de recordar yo? Fíjate de historia de lo de Sagasta y Cánovas del Castillo. Sí, por ejemplo, claro, el turnismo de partido, las elecciones falsas. Así es. Hacemos la crisis de gobierno, hacemos la crisis de gobierno primero, te cedo a ti el mandato, después hacemos unas elecciones que ganas tú, y ya está. Bueno, y eso que nosotros pues no conocemos todas las intrínculas que hay ahí dentro, pero más de un listo hay por la calle que dice, bueno, ¿y quién nos dice a nosotros que realmente no hay algún tipo de turnismo subyacente? Quizá no en los gobiernos nacionales, pero Andalucía, sí... ¿no? Bueno, en Andalucía no hay turnismo, ¿no? Claro que no, pero en otro sitio, claro. Es muy dudoso que sea así, pero es para pensárselo. ¿Un turno de partido? ¿Tú lo ves? No, yo no lo veo. Yo sigo siendo ingenuo, yo sigo pensando que la gente vota lo que le da la gana. Y bueno, y a la prueba me remito, ¿no? En las últimas elecciones. Una cosa que sí que has dicho que me preocupa porque últimamente está calando mucho, eso no de que el Parlamento, uno de los discursos nuevos de Pablo Iglesias, que quiere volver a retomar el tema de la calle, ¿no? Eso de el Parlamento no sirve de nada, hay que volver a retomar la calle, ¿no? Oye, el Parlamento no ha tenido sin gobierno un año, o no ha tenido con un gobierno en funciones un año, no ha sido otro que el Parlamento, no ha sido el PSOE, no ha sido Ciudadanos, no ha sido nadie, ha sido el Parlamento el que no se ha puesto de acuerdo y no ha tenido con un gobierno en funciones y nos ha llevado a unas segundas elecciones y casi a las terceras. O sea, eso de que no sirve para nada, el Parlamento mañana puede cambiar al gobierno, pero mañana puede destituir al gobierno que hay ahora. O sea, vamos a decir las cosas como son. O sea, que el Poder Legislativo, que puede tener una serie de iniciativas que el gobierno puede vetar en ciertas medidas de tal, vale, pero de ahí a decir que la capacidad que tiene el Parlamento para decidir es nula, no digo por lo que tú digo porque no me gustaría que calase esa idea en la gente de que no es que hemos votado, hemos sacado tal, se ha elegido ya el gobierno de Rajoy que estaba y aquí ya estos pueden hacer lo que les dé la gana. No, mire usted, no. Es que mañana, si el resto de señores se ponen de acuerdo, el señor Rajoy se va a su casa. Claro, lo que pasa... Vamos a puntualizar que el Parlamento tiene su función. La crítica no, por supuesto que las tiene. Lo que pasa es que depende también mucho de hacia dónde se haga esa crítica, porque uno puede criticar desde mi punto de vista, nefasta situación del Parlamento, no ya por quien lo encarne, sino por cómo está diseñado constitucionalmente y hasta dónde lleva una crítica. Porque yo puedo decir que el Parlamento no me gusta para decir que hay que abolirlo, o puedo decir que el Parlamento no me gusta para dar a entender de que es necesario reformarlo para hacer otro mucho mejor. Y mi crítica hacia el Parlamento, que creo que tiene que hacerse, no iba con la idea esta vana e infantil de vamos a recuperar la calle, que es la idea de la dictadura, no, es decir, vamos a recuperar la fuerza extrademocrática para obligar al Parlamento a entrar en razón con la bayoneta. El pozo que se está queriendo trasladar ahora a la gente es ese, ¿no? El tema de que el Parlamento no sirve de nada. O sea, como yo no he conseguido la representatividad suficiente en el Parlamento, la verdadera legitimidad está en la calle. Ya el Parlamento no me vale. Pero vamos a ser serios, ¿no? Vamos a ser serios, por favor. Lo que se tendría que hacer con el tema del Parlamento es modificar el sistema de elección y la atribución que tiene el Parlamento para hacer las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, los sistemas de carácter presidencial, como en Estados Unidos, el Parlamento es un Parlamento de verdad.
en el sentido de que el Parlamento establece iniciativas legislativas paralelas al Gobierno que van incluso al margen del propio Gobierno. ¿Por qué? Porque se elige directamente. Y puede vetar exactamente. Iniciativas del presidente. Exactamente, o hacer un impeachment, es decir, y también depende mucho de la cultura política. Aquí, nos guste o no nos guste, la función que tiene el Parlamento real, al margen de la que le atribuye la ley, es de aprobar lo que le llega desde el Ejecutivo. Y hasta que no dotemos al Parlamento, no lo convirtamos en una verdadera cámara, ya sea unicameral o sea bicameral, no lo convirtamos en una verdadera cámara de soberanía que pueda legislar, tener iniciativas legislativas y no ya atribuido legalmente, sino que la cultura política de quienes encarnan esas cámaras realmente sea democrática y tenga esa iniciativa, el Parlamento es cierto que sirve para lo que sirve, no se comporta como un parlamento, porque la cosa ahí no va de parlamentar, la cosa va de aprobar o no aprobar las leyes, y el Parlamento tiene que estar para fabricar, fermentar. Pero, por ejemplo, habría que explicarle a la gente, ¿no?, qué pasaría si el Parlamento no aprueba los presupuestos generales del Estado. O sea, tendríamos los presupuestos que se hicieron en octubre, me parece que fue, del 15, y los tendríamos para el año 17. O sea, vamos a decir las cosas como son, y vamos a explicar que el Parlamento sí que tiene su función y tiene su trabajo, a pesar incluso de que los señores de Podemos no tengan nada más que 70 y pico diputados. A pesar de eso siguen haciendo su trabajo y siguen funcionando. Ahora ya no vale para nada. Como yo no he conseguido el número que quería y como no tengo ningún poder, pues esto no vale para nada y hay que retomar la calle. Los presupuestos son fundamentales para las comunidades autónomas, ¿eh? Hombre, para las comunidades sí. Entre otras cosas. Pero ahí se no, ve para todo, o sea, todo lo que no... Hay que hacérselo ver a la gente, o sea, todo aquello para lo que no existe una partida presupuestaria no se puede hacer. O sea, si no hay una partida presupuestaria para hacer el arreglo de los espigones de la playa de Canela, pues no se pueden hacer los espigones de la playa de Canela. No se puede crear una partida aparte, no existe esa partida. Si no existe, no existía evidentemente en los presupuestos del 15, que se aprobaron en el 15 para el 16. Ahora, si no se aprobaran otros y se prorrogaran los del 15, si no existiera esa partida, pues no se podría hacer eso, o no se podría hacer el tramo de carretera de no sé qué, o no se podría hacer la conexión de AVE de no sé dónde, porque no existe la partida presupuestaria. Ajá. Lo que pasa es que es muy difícil tener que llegar a ese tipo de acuerdos con formaciones que sabemos que valoran más lo extraparlamentario y que no van al Parlamento para debatir ni para acordar, sino van para reventar al Parlamento, van para obstaculizar los acuerdos. Yo me puedo fiar de formaciones políticas que dicen el verdadero poder está en la calle, en el Parlamento estoy porque no tengo más remedio que estar, porque ahora es lo que hay. Formaciones que realmente lo que hacen es obstaculizar esa negociación. Entonces, es lo que pasa. Si hay formaciones que valoran el Parlamento como una institución absolutamente nociva, no puede extraerse de ahí ningún tipo de diálogo constructivo y práctico. O sea, con formaciones de este tipo, como lo hacemos, ¿no? Volvemos a la capital hispalense, ¿eh? Bueno, pues realmente es lo que suena en la calle. Suena que la Junta de Andalucía ha dejado tirados a miles de maestros, se incendia otra rebelión en Andalucía, porque en las 2.300 plazas programadas en 2017 no convoca pruebas para profesores de infantil, primaria y educación física. Los exámenes con más demanda. Hay un cabreo bastante considerable. Porque hay gente que se está preparando ya las oposiciones. Pero ahora ya escuché al portavoz del gobierno andaluz diciendo que eso había sido un inicio de propuesta de borrador de lo que voy a decirte, que te voy a decir después para cuando nos sentemos, ¿no? Ese tipo de cosas, ese lenguaje político de lo que comúnmente se llama un globo sonda, ¿no? O sea, yo te lo suelto a ver cómo cae y después ya nos sentaremos a negociar. Últimamente tengo la sensación de que la Junta de Andalucía en cuestiones primordiales como la educación y la sanidad va dando palos de ciego. Ahora también escuchábamos estos días a Susana Díaz decir en el Parlamento, y además con cierto orgullo, que se han paralizado las fusiones hospitalarias de Jaén, de Granada, de Huelva. Entonces, ¿qué estábamos haciendo hasta ayer? ¿A qué estábamos jugando? ¿No era tan bueno, no era tan estupendo? Pues ahora sale la señora Díaz en el Parlamento diciendo, no se quejen ustedes, que hemos paralizado todo. Y con esto de la educación, pues tenemos hace unos días el resultado del informe PISA, y resulta que el argumentario del PSOE para solventar esta situación es la herencia franquista, 1, 2,
que los institutos que se han elegido por parte de los que hacen el informe PISA en Andalucía, solo en Andalucía, han sido en zonas conflictivas y demás, y que en otros sitios... Y hay que ver qué inquina le tienen los señores del informe PISA al gobierno de la Junta de Andalucía. Precisamente, con la cómo han ido a darle tal. Y el tercer punto es que el informe PISA, dentro de lo que es los sistemas de medida de comparación de los sistemas educativos, es de lo peorcito. Es que no han hecho siempre esa valoración. Me parece de verdad de esto de hacerte trampa al solitario. O sea, es como, no sé, el Real Jaén va al final de la tabla y le echamos la culpa a los árbitros, le echamos que el campo estaba malo y no sé. Bueno, pero eso no le impide a nuestra querida y valorada emperatriz Susanísima ir a Bruselas y sacar pecho con sus amigos socialdemócratas. Veamos aquí cómo han ido las cosas. Dicen, no, pero es que resulta que los puestos están copados, ¿no? Que incluso hay un exceso. Resulta que según los informes solamente se cubre el 75% del 100% del profesorado necesario en la educación pública. ¿De acuerdo? Que faltan todavía cerca de 8.000 profesores. Y las bajas, y cómo se cubren las bajas. Exactamente, y todo esto ha sido por meter el francés, han metido el francés, entonces he dicho, pues entonces nos tenemos que quitar todavía pues ese grupo de hipotéticos profesores que van a acceder que se mete el francés a esos puestos de trabajo. En curso alterno. Una cosa que no puedo sí, tampoco... Sí, absolutamente asombrosa. En tercero y en asombrosa. quinto no se hace regularizado. Luego, el inglés sí se mantiene. El inglés sí se mantiene. Luego el tema, por ejemplo, de esto de los colegios bilingües. ¿Qué criterio hay para poner los colegios bilingües? Aquí en la zona nuestra de la costa, ¿por qué el colegio bilingüe es el de la Antilla? O sea, no, y luego no sé cuántos alumnos van al colegio en el núcleo de la Antilla, no sé qué población escolar puede tener la Antilla o la Antilla, ¿no? Pero curioso que se elija como centro bilingüe el de la Antilla. No sé. No, a lo mejor luego en los números, cuando hacemos los números de colegios bilingües, claro, no se habla de la situación, ¿no? Entonces pues salen no sé cuántos colegios en Huelva. Sí, mire usted, aquí no está ni en Isla Cristina, no está en Lepe, no está en Ayamonte, está en Isla Antilla, el colegio bilingüe. Y luego a esta gente que se presenta como los aláteres de los desheredados, tanto que le gusta pensar en las personas y tal y como señala hábilmente su propaganda, ¿por qué no han pensado en la gente que ha desembolsado cientos y cientos de euros en prepararse las oposiciones? Esta gente sabe cuánto paga uno en una academia para que le faciliten el temario y el propio estudio. La gente se deja cientos de euros ahí. Incluso y tiempo, ¿no? Y tiempo. Y tiempo de su vida. Compañeros que se enclaustran, vamos. Gente sacrificada, que digamos no es algo que se esté hablando porque se escucha, sino que uno lo ve, lo vive, la gente que tiene y dice, oye, ¿qué llevo preparándome esto? Y ahora resulta que me están fastidiando no ya porque ese dinero lo he tirado a la basura, sino el tiempo y además del tiempo la perspectiva profesional, porque yo ya me había hecho una idea a acceder a un concurso, a un puesto por concurso público, tenía unos esquemas de vida, tenía unos esquemas de situaciones, igual resulta que estaba preparándome para vivir en tal sitio, readaptándome a eso, y ahora me han destruido completamente ese futuro. En lo que parece que es una decisión absolutamente arbitraria, porque que yo sepa, no han argumentado nada de especial contundencia, de especial importancia para justificar ese cambio tan abrupto de parecer, cuando precisamente Susanísima en octubre se volvía a dar pechos cuando anunció que iban a salir 2.300 plazas, si no me equivoco, para concurso público, ¿de acuerdo? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora esas tantas ganas de cambiar toda la situación, no? Qué curioso que se han esfumado. Que esos compañeros tuyos tienen 20 y tantos, ¿no? Años. Sí, entre 20 y tantos. O sea que cuando se murió Franco no había nacido, ¿no? No. No, digo porque por lo de la herencia franquista. Sí, me resulta curioso, ¿no? Que resulte que estamos en el último puesto de todos en el ranking de la medición de sistema educativo comparado con todo el entorno europeo y que sea por la herencia franquista, oye, y que se siga diciendo así con todo ese cuajo. Que se tenga el cuajo, todavía después de 30 y tantos años de gobierno de socialista en la Junta de Andalucía, se tenga el cuajo de hablar todavía de la herencia franquista.
Bueno, pero yo me pregunto, ¿por qué no dicen eso mismo con el informe PISA? Ha hecho valoraciones razonablemente positivas de colegios en comunidades en las cuales gobernaba el PSOE. ¿De acuerdo? Bueno, en Madrid Claro. el PP. Pero, por ejemplo, el informe PISA ha hecho valoraciones positivas, si mal no recuerdo, en otras comunidades autónomas que gobernaba el PSOE, y ahí el PSOE no ha hablado de influencia franquista de ningún tipo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Que la influencia franquista fue localizada? En Madrid había de un tipo, en Andalucía otro, en La Rioja otro y en Castilla otro. Hay argumentos que se usan sin tener en cuenta la perversión del propio argumento. O sea, se dice por parte de la militancia socialista, defendiendo este tema, que los institutos que elige la gente que hace la evaluación de informe de PISA, los institutos que se elige, pues son de zonas conflictivas, no sé cuánto. Entonces, claro, vamos a ver qué está haciendo el PSOE para que no existan esas zonas conflictivas. ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía para que no exista esas desigualdades entre un instituto en un barrio, digamos, marginal y tal, y en un instituto en un centro de una ciudad? Que llevamos 30 y tantos años de gobierno de la Junta de Andalucía del PSOE. ¿Qué han hecho durante estos años para que no existan esas desigualdades, no ya dentro de este territorio respecto a otro, que ahí podríamos hablar de dónde partíamos cada cual, ¿no? Dentro del propio territorio andaluz están reconociendo que hay desigualdades sociales tan importantes como para que la educación de nuestros jóvenes sea distinta según donde se críen. Y luego, o sea, puede ser posible que de cuando todos se los oye, centros que se han estamos analizado, fuera de tiempo, ¿vale? que de todos los centros que se han analizado, esa gran cantidad para crear ese informe son malos, son de esos sitios conflictivos. Resulta que hay tantos, porque entonces nos damos cuenta de que hay muchos más de los que suponíamos, ¿no? Es decir, que la pobreza es mayor, que la desigualdad es mayor. ¿Qué ha hecho el gobierno en estos 30 años? Se usa un argumento sin darse cuenta de la propia perversión del argumento que está usando, ¿no? Que se te vuelve en contra. Hombre, pero visto los palos de ciego a los que estamos aludiendo, yo no tengo mucha esperanza en el sentido común argumentativo del PSOE andaluz, ¿no? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo y con un tema en el tintero, que a ver si podemos rescatar en la próxima semana. Chicos, que muchísimas gracias y que feliz fin de semana. Nos vamos a ver, si lo deseáis, el próximo viernes. Y todos ustedes ya lo saben, el lunes tenemos una nueva cita con este Magazín de la Tarde. Que sean felices. Adiós. Por la sobrada calidad de nuestros servicios, porque nuestros productos son más frescos, sanos y económicos, porque sabemos de dónde vienen y preservamos el medio ambiente, porque impulsamos la economía provincial y fomentamos su crecimiento, porque lo tienes muy cerca, que sea de Huelva. Diputación de Huelva.